es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Amén, porque solamente Él es el Rey. Dame un fuerte aplauso al Espíritu Santo y así mismo pasamos el tiempo a quien corresponde. Dios le bendiga, hermano, en este día. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pueden tomar su lugar, por favor. Qué bendición el estar de nuevo en la casa del Señor, un día más. Qué privilegio, pues, el poder venir y poder escuchar y aprender más de su palabra, ¿verdad? Quisiera seguirles compartiendo lo que viene siendo la obediencia, ¿verdad? Cómo adquirir sabiduría por medio de obediencia. Es lo que hemos estado viendo en las últimas ocasiones. Hemos estado viendo ciertas formas de que nosotros podemos demostrar obediencia para tener el derecho a adquirir la sabiduría de nuestro Padre, ¿verdad? Y estuvimos hablando de muchas de ellas. El día de hoy quisiera compartirles de unos temas también relacionados con lo mismo. Lo que viene siendo el temor a Dios, ¿verdad? Tiene que haber temor a Dios. Pero cuando decimos temor a Dios, no nos referimos a tenerle miedo a Dios, ¿verdad? No nos referimos a eso. Muchas veces confundimos los términos de lo que es temer y tener miedo, ¿verdad? No es lo mismo. Sabemos que el temer es saber que hay un Dios que nos está viendo las 24 horas del día y actuar de acuerdo a su palabra. Para eso vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 12, por favor, el versículo 9. ¿Me lo das en nueva traducción viviente, por favor? Tenemos que honorar a nuestro Dios y tener un respeto saludable hacia Él, ¿verdad? Respetar sus opiniones, sus instrucciones y sus planes. Primeramente saber reconocerlos, ¿verdad? Saber reconocer las instrucciones de Él. Sabemos que cada palabra que Él nos da es una instrucción. Tenemos que saber que lo que viene a nosotros de parte de Él, tenemos que también respetarlo. Porque lo que no respetamos se aleja de nosotros. Sabemos que Dios va a honrar a aquellos que le temen. ¿Cómo le podemos demostrar que le tememos a Dios? Atendiendo sus servicios, ¿verdad? En los días que le corresponden a Él. ¿Verdad?
orando por las mañanas, es otra manera de demostrar el temor a Dios. Y también sabemos que diezmando es otra forma que le demostramos a Dios que le tememos y que lo honramos, ¿verdad? Y que nos importa a nosotros, que es lo más importante. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. ¿Qué dice el número 13? Dice, aquí culmina el relato. En conclusión dice, el temer a Dios es el deber que tenemos todos. También tenemos que examinar los premios que provienen por medio de la obediencia. Dame Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, por favor. La obediencia es hacer lo que sea que Dios instruye a hacer. Cada instrucción está conectada con un milagro de nuestro futuro. Cada acto de obediencia acorta la distancia para ese milagro. Recordemos que Dios nada más se siente obligado al obediente. El obediente siempre recibe respuestas de sus oraciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. También otra forma de demostrar obediencia hacia Él para poder obtener sabiduría es considerando cuáles son las consecuencias de la rebelión. Todos sabemos aquí lo que es rebelión, ¿verdad? El ser rebelde, el desobedecer prácticamente. La rebelión es castigada, siempre. No puede que pase el día de hoy, pero sí es inevitable el castigo por la rebelión. Cada semilla de desobediencia es como un magneto que atrae tragedias a nuestras vidas. Para esto me das Proverbios 1 del versículo 20, por favor. Dios nunca nos va a avanzar más allá del último acto de desobediencia que podemos haber hecho. Mucho podemos haber caminado, mucho tiempo podemos estar estudiando la palabra, escuchando de Él, estudiando su palabra, como les digo, pero cuando hay un acto de desobediencia, es como que nos topamos con algo y Dios no nos va a avanzar de ahí en adelante, es como que nos quedamos estancados. Proverbios 1, el versículo 20, por favor. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad
y a las multitudes por la calle principal. Simplones, dice la palabra. ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones. ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Como podemos ver, el desobedecer a Dios es prácticamente estar esperando perder todo y no recibir absolutamente nada de Él. Todo lo que está escrito en la palabra es una instrucción. ¿Qué es lo que nuestra instrucción requiere de nosotros? Obediencia para llevarla a cabo. Romanos 10:17, no me la des por favor. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué hay ahí? Hay una instrucción. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Tienes que escuchar mi palabra para que tu fe crezca. ¿Qué dice Juan 3:16? Que Él mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. ¿Cuál es la instrucción? Tienes que creer en mi Hijo para que tú tengas vida eterna. Toda palabra tiene una instrucción. ¿Qué dice en Deuteronomio 28? Si obedeces en todo al Señor, las bendiciones llegarán a tu vida. Si obedeces en todo al Señor. Cada palabra es una instrucción, cada instrucción requiere obediencia. No nomás es de escuchar la palabra, no nomás es de estudiar la palabra. Muchas veces creemos que, no nada más, en lo relacionado a nuestras vidas, creemos que por tener cierto tiempo, digamos, vamos a poner un ejemplo, asistiendo a la congregación, eso automáticamente nos da ciertos derechos. Y estamos muy equivocados. Lo único que nos va a dar derechos, primeramente tenemos que estar buscando derechos con Dios. Es lo que debemos de estar buscando, no derechos con el hombre, ¿verdad? No tratar de ganarnos el gusto de tener contentos al hombre, sino a Dios, ¿verdad? Tenemos que buscar las maneras de cómo hacer eso. Pero a veces pensamos automáticamente tenemos derechos y prácticamente queremos hacer lo que queremos. Cuando se nos da una instrucción, ¿verdad? A veces rápido la cuestionamos. No necesariamente tiene que escuchar la persona que te dio la instrucción o que me dio la instrucción, escuchar que yo la cuestioné, pero la estoy cuestionando a veces en mi mente. Es suficiente, ¿verdad? Cuestionarla con la mente, ¿verdad? No importa qué posición tenga yo aquí o tengamos todos aquí, el derecho lo vamos a ganar con Dios, con la obediencia, honrando, siguiendo instrucciones, no criticando, ¿verdad? Es igual que en el trabajo. Muchas veces creemos el tiempo, tengo 10 años trabajando aquí, yo puedo hacer lo que quiera, puedo comer lo que yo quiera. No es cierto. Hay que respetar reglas para poder ganar derechos con el jefe. Y es igual en nuestro caminar, ¿verdad? Tenemos que enfocar, tenemos que detenernos y ver cuál es nuestro enfoque, qué es lo que estamos haciendo. Porque como vemos, obediencia es todo lo que Dios pide de nosotros. Dios dice que tengamos fe en Él, en Hebreos 11:6,
que sin fe no podemos agradarle. Es una instrucción. ¿Qué nos está diciendo? Tienes que creerme, tienes que tener fe en mí. ¿Qué requiere esa instrucción? Obediencia. Cada palabra requiere obediencia. El siguiente dice, debemos de apreciar el orden. ¿Qué es el orden? El orden es el arreglo exacto de las cosas. ¿Me das 1 Corintios 14, versículo 40, por favor? Como decía, el orden es la forma precisa o exacta en que acomodamos las cosas. Por ejemplo, el carro, ¿dónde se estaciona? Pues en la cochera, ¿verdad? O en el parqueo asignado en su casa. La ropa, ¿dónde la tiene? Pues en su closet, ¿no? Bien arregladita. Todo requiere un orden. Cuando el orden se incrementa en nosotros, también se incrementa la productividad en nosotros. Tenemos que planear nuestro día cuidadosamente. Las horas que no están planeadas cuidadosamente, nada más gravitan, pero gravitan hacia nuestras debilidades. Cuando no nos estamos empapando de la palabra de Dios, ¿qué es lo que está viniendo a nosotros? ¿Qué palabras están llegando a nosotros? Lo que he aprendido es que cuando nos desenfocamos por un momento de la palabra, rápido llegan lo que son nuestras debilidades a nosotros y lo que hacíamos antes. Nos ponemos a pensar. Esos momentos son los que tenemos que nosotros evitar. Siempre estar buscando de la presencia de Dios, ¿verdad? Siempre estar escuchando sus predicaciones, estar escuchando alabanzas, pero siempre estar escuchando algo que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que estos pensamientos que nos recuerden nuestras debilidades, que nos atraen, que nos quieren atraer a nuestras debilidades, no lleguen, porque es el enemigo tratando de sacarnos de nuestro enfoque. ¿Me das 1 Corintios, versículo 40? Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. Creo que es en el versículo 31, por ahí más o menos, donde dice que Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de paz. Él requiere orden en todo lo que llevamos en nuestras vidas. El siguiente es, debemos de orar en cada decisión que tomamos. Algo pasa cada vez que oramos que no pudo haber pasado si no hubiéramos orado por esas cosas. Algo va a pasar. Cada decisión que hacemos va a tomar un rumbo en nuestra vida. Cualquier decisión que sea va a hacer que nuestra vida tome un rumbo diferente. Es como si vamos manejando por una calle derecha, digamos, en cierto punto de la calle hay personas trabajando y hay una desviación. Va a haber una desviación, sea para la izquierda o sea para la derecha, pero va a haber una. La decisión es como esas personas trabajando en la calle. Nos va a hacer que nos desviemos para la derecha o nos desviemos para la izquierda. Depende de la decisión. La oración es una de las pruebas que nosotros podemos mostrar a Dios que le respetamos. Y tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias. Y es lo que atrae a Dios. ¿Me das Santiago, capítulo 5, versículo 16, por favor? Capítulo 5, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero si se fijan, hay una instrucción también, dice la oración ferviente de una persona justa. Una persona justa es la persona que obedece, ¿verdad? Esa es la persona que Dios va a poner más atención. Y es donde la oración es escuchada y da resultados maravillosos, dice la palabra, pero de una persona justa. El siguiente es, tenemos que honrar la cadena de autoridad. Se nos habla mucho de lo que es la autoridad, ¿verdad? A mí Dios me habla mucho de lo que es la autoridad. Hay un propósito por eso, porque hay áreas en las que tenemos que trabajar en eso.
Me das Hebreos 13, versículo 17, por favor. Imagínense una nación sin un líder. ¿Qué pasaría? Un caos, ¿verdad? Imagínense un lugar de trabajo sin un jefe. ¿Qué pasaría, verdad? Un desastre, ¿verdad? Imagínense las Fuerzas Armadas sin un general. Se dispararían entre ellos mismos, me imagino. La autoridad crea orden. Acabamos de ver lo que es el orden. Dios creó la cadena de autoridades. Todo tiene un propósito. Dios lo creó con un propósito. En su congregación, por ejemplo, nuestro apóstol, él es el que ve todo lo que está pasando en nuestra congregación. Su trabajo es delegar trabajos, ¿verdad? Y asegurarse que los trabajos que han sido delegados se estén llevando a cabo de acuerdo como Dios se lo manda a él, porque él también tiene su jefe, que es nuestro padre. Por ejemplo, el padre en la casa es el que, pues, ¿verdad?, dirige la familia. El empleador es el que supervisa a sus empleados. Honrar la cadena de autoridad de nuestras vidas es uno de los objetivos que tenemos que buscar también para poder obtener sabiduría. ¿Me das Hebreos 13, capítulo 17? Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Que lo hagamos con alegría y no con dolor. Porque eso último, al hacerlo de esa manera, dicen, no nos beneficia a nosotros, ¿verdad? El siguiente es estar a la expectativa de las bendiciones. Dame Salmo 84, versículo 11, por favor. Si hemos escuchado la palabra, si la hemos estudiado y si hemos obedecido, ahora podemos estar a la expectativa de los milagros. Las bendiciones son un beneficio que Dios, son beneficios de Dios para incrementar nuestro bienestar, ¿verdad? Él promete las bendiciones, pero nada más al obediente. La obediencia siempre va a ser premiada por Dios. Las bendiciones están garantizadas para esos que caminan en lo correcto. La obediencia es la única prueba de nuestra fe hacia Dios. Como les decía al principio, todo requiere obediencia de parte de nosotros para Dios y es la única manera que vamos a poder obtener sus bendiciones. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Como dice la palabra, el Señor no negará ningún bien a los que hacen lo que es correcto. ¿Verdad? Nada más tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien para poder trabajar en ello. Por eso muchas veces nos preguntamos, Señor, pero si yo voy a tu iglesia, si yo hago esto, si yo leo tu palabra, pero ¿por qué no llegan las bendiciones a mí? Pero ¿qué pasa cuando se nos da una instrucción? ¿Qué pasa cuando yo me vengo a sentar para ver en qué se equivoca el hermano hoy? Para ver qué es lo que el hermano dice mal, o para ver cómo viene la hermana vestida. Esas son cosas que nos están desviando de la obediencia, ¿verdad? Muchas veces no nos preguntamos eso, pero sí le queremos reclamar a Dios el por qué no nos llegan las bendiciones. Como tenemos que empezar por vernos nosotros mismos y ver en dónde estamos fallando y pues nada más volver al camino correcto, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de lo que es como sembrar semillas de sabiduría por medio de actos de obediencia. Y este es el pensamiento que traía el día de hoy. De esa manera nos ponemos de pie para recibir a Pastor Santos, por favor. Aleluya. Damos gracias a Dios porque nos tiene con bien.
nos tiene con vida, nos tiene con paz y gozo. Saludos, hermano que está a su lado, dígale, ¿te estás gozando esta mañana? Aleluya. Hay un gozo tremendo en el pueblo de Dios, especialmente por ahora, porque hoy es el primer servicio allá en Oklahoma. Hay un pueblo que se empieza a levantar allá. Hay un pueblo, tome su lugar. Hay un pueblo que está necesitado de la palabra de Dios. Hay gente con hambre, hay gente que quiere saber la vida que nosotros tenemos. Y hoy es el día que se abre la obra, el primer servicio ya, con el obispo y el pastor Jonathan. Está el salmista Cristian también con ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dios está con ellos. El Espíritu de Dios es la convicción de ellos. Por eso es que estamos seguros de que esa obra es de Dios. Porque si el Espíritu Santo no es la convicción, no podría ser. Entonces nosotros tenemos esa confianza de que ellos, Dios los va a usar. Dios se va a glorificar en ellos, ante ellos, porque Dios honra a los que le honran. Vamos aprendiendo sobre la sabiduría, sobre la obediencia. ¿Qué beneficios tenemos nosotros para obedecer a Dios? Es importante saber eso, porque a veces vivimos a la brava, como decimos, dice, yo lo bueno es que estoy vivo y es todo. No, hay un propósito. ¿Por qué vives sobre la faz de la tierra? ¿Por qué abriste tus ojos esta mañana? Así es que gloria a Dios por ello, los felicito porque han desafiado los obstáculos para estar a este lugar. Siempre hay, si es mucho calor, que no pude dormir, es un montón de cosas, pero no, usted ha desafiado eso y venirse a alimentarse en la casa del Señor. Le vamos a hacer un versículo de la palabra de Dios, Eclesiastés 12, verso 1. En Reina Valera, por favor. Aleluya. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, en ellos no tengo contentamiento. Dice el lenguaje actual, dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días y lleguen el año que digas, no da gusto vivir tantos años. Esto es para los jóvenes de 90 para abajo. Sí, o se cree viejo. Dice que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque dirá usted, ¿cuál es el día malo? ¿Cuándo llegará? Es bien sencillo, es bien fácil. El día malo puede ser en mi casa.
en su casa. Un malentendido y nos pusimos a contender. Es un día malo. Es un día que usted no esperaba, es un día que yo no esperaba. Y se presenta. Ese es el ejemplo más cercano que pude encontrar. Pero hay tantas cosas. Si vamos a extender el pecado, cuando se presenta la oportunidad de pecar, pero una oportunidad de la buena, que usted y yo digamos, ¿lo hago o no lo hago? Porque el plan de Satanás para presentar esas oportunidades, digámoslo así, él va a lo seguro. Él dice, le voy a poner una, y es incapaz de despreciar. El pecado es tanto. Le ponemos otro más sencillo. Decir, Santos, allá por el norte de la ciudad hay $5,000 y tienes que estar ahí a las 10:15 de la mañana, y hoy domingo. Son 50 días, ¿sí? Y yo al culto que voy a ir a hacer, mejor, allá está mejor, hay dinero. Fíjese qué fácil vaya uno, ¿verdad? Pero le digo, el enemigo cuando se presenta, no cree que diga, ¿será que cae? Él va a lo seguro, él dice, voy a poner uno donde él es incapaz de despreciar. Entonces, son los tiempos malos que la Biblia dice, son los tiempos inesperados que la Biblia dice. Si nosotros estamos listos, ellos pueden llegar y nuestros oídos ya están atentos a la voz de Dios. Porque cuando se presenta esa oportunidad, ¿verdad que se acelera algo en nosotros? El corazón funciona más rápido. Dice, está entre que si lo hago o no lo hago. Ese es su tiempo de tomar decisión. Y si su luz, su corazón está palpando fuerte, es una luz roja, cuidado con atravesarla. Porque si atraviesas, ¿qué sucede si usted atraviesa un semáforo en rojo? Está propenso a un accidente tremendo. Porque para eso está ahí, para obedecerla. Dios nos tiene una señal a nosotros. Vamos a hablar de los jóvenes. El adolescente es la edad más fuerte. Donde el joven, sus impulsos son más tremendos que él. Donde la jovencita, sus impulsos son más tremendos que ella. Entonces, es más fácil que lleguen los días malos. Por ejemplo, si tiene novio o amigo, el amigo le dice, vámonos. Si nadie se da cuenta, empiezas tú, ¿será que voy o no voy? Por ejemplo, a las salmistas. Porque Dios no va a tocar a aquel que viene a dormir. El diablo no va a tocar eso. El diablo va a tocar a aquel que está activo. Eso lo anda viendo todo el tiempo. Ponga atención a esto. Los que servimos, el ojo de Satanás está sobre nosotros. Y le anda dando vuelta. ¿Dónde? Le pega. ¿Dónde? Le tira. Porque él no conoce él nada más mira tus actitudes y sabe de qué mal padecemos. Ahí es donde nos tira. Entonces cuando empieza a dar vuelta, ¿dónde le entro? Le dan las ofertas. Y si tú no eres sabio, pues los agarras. Pero si tú eres como José, pues huyas. Aunque te digan cobarde, aunque te digan todo lo que te digan, lo más importante para ti es qué dice Dios de lo que voy a hacer.
Eso es lo que cuenta. Porque de lo contrario, todo el mundo vamos, dice Proverbio, como voy al matadero. Porque vamos sobre lo que vemos. Pero si vamos a la palabra, estamos oyendo que el que obedece una instrucción tiene recompensa. Y la recompensa de la elección en esta área es de que Dios te va a librar del pecado que vas a cometer. Porque eso, al cometer un pecado, automáticamente quedas fuera de todo el plan de Dios que tenía sobre tu vida, de todo el plan de Dios que tenía sobre tu familia, tu finanza, pero como desobedeciste, tiende a derrumbar todo eso. Entonces, por el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Tenemos que andar con esa expectativa de que tenemos un enemigo que cada instante nos tira una oferta. Cada instante anda tirando él sus dardos a ver dónde pega. Pero como nosotros estamos con nuestro Creador, a nosotros no nos llega. Nada más que Él dice, acuérdate. Y cuando te acuerdas, ¿qué haces? Pues Dios mío, aquí estoy. Cuídame, protéjame. ¿Por cómo? Tengo que estar metido en la palabra. Eso es acordarse de tu Creador. No decir, si yo me acuerdo de Él. Pero ¿cómo lo puedes demostrar que te acuerdas de Él? Como dice el obispo, no me lo digas, demuéstrame. Y Dios así es, pues. Dios quiere ver actos. Y Él dice, no los toques, porque son míos. Andará por todo, a todo lo que da el enemigo. Pues la promesa de Dios es que nosotros estamos bajo sus plumas, bajo sus alas, y ahí estaremos seguros. Amén. Yo no predico esta mañana. Póngase sobre sus pies, denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo y damos el tiempo a la maestra. Aleluya. Pueden sentarse. ¿Estamos contentos en esta mañana? ¿O venimos con la cara de márgaros? A ver, déjame chequear. Ah, no, déjame revisar. No, se ven muy hermosos. Eso ya no debe ser para nosotros los creyentes. Porque dice que Él convirtió que nuestro lamento en danza, en alegría. Dile a tu vecino, entonces, ¿por qué de vez en cuando te veo así como que la cara como que, diríamos en mi pueblo, hecha buñuelo? ¿Saben cómo es un buñuelo? Así como que... Le mandamos un saludo a nuestro apóstol, ¿verdad? Mandarle muchos besos. Es mi papiringo. No sé si tuyo, mío sí es. Yo soy así como media chipiloncita. Lo amamos mucho y estamos muy contentos por lo... La hermana Claudia también hace así, miren, pastor. Lo amamos mucho, lo extrañamos, pero también estamos contentos con lo que Dios está haciendo en su vida, porque los logros de Él son también de nosotros. Porque Él es nuestro papá y lo que tiene de Él es nuestro. Y aquella obra también es parte de nosotros. Tenemos que estar muy contentos por lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, porque Dios le está abriendo puertas. Y así como yo fui salva en esta congregación, Dios lo usó a Él. Fue Dios el que me salvó, pero lo usó a Él. Así también muchas almas van a ser salvas allá, a través de esos labios ungidos.
que hablan la palabra de Dios. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ya identificaste a tu enemigo? ¿Ya identificaste a tu enemigo? Y tú vas a decir, mi enemigo es Satanás. Sí, sí es. Él es el adversario. Es el que se opone a que tú y yo sigamos caminando hacia adelante. Pero dentro de nuestro ser hay áreas que se convierten en nuestros enemigos. Y hay mucho, hay el corazón del ser humano, el interior, es como un recipiente que guarda muchas cosas. Y en el caminar del cristiano tenemos que ir sacando, porque tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda a hacer eso. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios o leemos la palabra de Dios, que es la instrucción de Dios, Él nos pone delante de un espejo y nos muestra con amor qué área tenemos que cambiar en nuestra vida. Yo no sé cuál sea tu enemigo, pero para que tú pelees contra ese enemigo, tú tienes que conocerlo. Y hay veces que el ser humano batalla y dice, ¿por qué me pasa? Si nos estamos preguntando por qué me está pasando esto, es porque hay alguien que te está haciendo la guerra y tú tienes que identificarlo. Cuando dos naciones se enfrentan en guerra, tenlo por seguro que ya una estudió a la otra. Porque si tú tienes un enemigo y tú sabes que va a venir tu enemigo y te va a atacar, tú tienes que conocer a tu enemigo para saber y divisarlo cuando él venga, contraatacarlo y derrotarlo. Pero hay veces que el enemigo está ahí dentro de nuestras casas y anda todo lo que da y nosotros, bien, gracias. Y tenemos que aprender a identificar a nuestro enemigo. Y el enemigo, para mi punto de vista, el enemigo más poderoso y más silencioso con el que tú y podemos batallar, es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque tal vez si tú batallas en otra área, pero en ti no está el orgullo, tú te vas a reconocer y vas a retractarte y vas a alejarte y vas a encontrar la misericordia de Dios. Pero recordemos que el orgullo es el único que Dios dice, si tú eres orgulloso, yo te miro a distancia. Es el único que determinantemente te aleja de Dios, aunque estés aquí. El orgullo, para mí, es mi peor enemigo, porque me impide reconocer mis errores. El orgullo lo que hace, ve a través de unos lentes, por ejemplo, ¿dónde pelea contra ti el orgullo? Pelea en el área ministerial, pelea en el área familiar y en el área laboral también. ¿Cómo pelea en el área laboral? Cuando tú tienes una autoridad por encima de ti o tú eres esa autoridad. Cuando si hay una autoridad arriba de ti, cuando tu autoridad te dice, oye, tienes que hacer esto y esto, pues el esclavo nada más tiene que obedecer. ¿Y por qué? ¿Por qué me dice a mí esto? ¿Por qué no se lo dice a tal persona? El orgulloso siempre está cuestionando y está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí, aún con Dios? ¿Por qué, Señor? Una de las cosas que decía, ¿por qué no recibo? ¿Sabes que ni eso? Depende de la forma que tú puedes decir, a ver, Señor, ¿por qué no recibo? Necesito entender por qué no recibo. ¿Hay un área en mí que la que yo tengo que trabajar? ¿O es que yo tengo que esperar un tiempo? Porque no es cuando yo diga. La soberanía de Dios, nadie, ni tus palabras pueden cambiar la soberanía de Dios. Nadie puede cambiar la soberanía de Dios. Él es Dios y Él determina cuándo, cómo, dónde, y todo lo determina Él porque Él trazó mi camino. Él lo trazó.
No puedo trazar yo mi camino. Salmo 1:6 lo dice en The Voice, que Él trazó el camino de los justos. Él ya miró tu final, pero a veces que nosotros por el orgullo como que le queremos dar una U-turn, ¿verdad? Con agarrar el volante, que es nuestra voluntad, y torcerle. Y dice Dios, no, por ahí no es. Y de repente, Señor, ¿por qué no viene la bendición a mi vida? Espérate tantito, tú sigues sembrando. Porque a su tiempo tú vas a cosechar. A su tiempo. Y hay una pregunta como que me sacudió anoche, que estaba mirando la escritura. Me encontré con una pregunta muy hermosa, que como que me hace, Irán, nunca te olvides que yo soy un Dios soberano. Que yo tracé tu camino y tú no te puedes salir de ahí. Los dones que yo he depositado en ti y el llamamiento que yo he puesto en ti son irrevocables. Son irrevocables. Tú puedes tratar de hacer muchas cosas, pero tu llamado y los dones que Dios depositó, las capacidades que Dios depositó en ti, dice la palabra en Romanos 11, son irrevocables. Entonces a veces el orgullo como que nos hace querer salirnos de esa línea que Dios ya marcó en nuestra vida. Y Dios nos dice, espérate tantito. Cualquiera que nos queramos salir de lo que ya Dios trazó para nuestra vida, nos va a salir mal. Entonces por eso vemos que a veces las cosas no nos salen como nosotros creíamos, como nosotros pensábamos. Porque yo puedo decir, yo creo esto, pero dice, vamos a ver, mi voluntad no se va a sujetar a la tuya. Tu voluntad se tiene que sujetar a la mía. Y esa es la soberanía de Dios. Yo me tengo que sujetar a Él. Él no se tiene que sujetar a mí. Porque entonces ya no sería un Dios soberano. Yo sería una Dios junior, que yo manipulo a mi Dios. Y Dios dice, yo ya te marqué el camino, tú vas a seguir por ese camino, y mientras tú sigas por ese camino, todo te saldrá bien. Pero cuando tú quieras desviarte del camino, ahí no te va a salir bien las cosas. Dame Romanos 11. Vamos a empezar por ahí, no íbamos a empezar por ahí, pero vamos a ver qué nos dice Romanos, una traducción viviente, Romanos 11. Recordemos que Dios es un Dios, dame del versículo 22 primero. Dios es un Dios bondadoso, nosotros lo sabemos. Romanos 9 dice que nosotros éramos el olivo silvestre. Dice Pablo, muy interesante, como lo dije, no recuerdo la versión exacta donde lo dice. Pero dice que éramos de mala calidad. Ay, el orgulloso dice, ¿yo? ¿De mala calidad? Sí, tú y yo éramos de mala calidad. Y dice, lo de buena calidad no se mezcla con lo de mala calidad. Pero en Dios, en su soberanía, en su misericordia, Él nos injertó en ese olivo. Y ustedes son el olivo silvestre. Y así como cortó el olivo original, porque Él es soberano, Él cerró los ojos, la mente, el entendimiento de su pueblo. Él lo cerró. Que dice, ay Señor, ¿por qué me pasa eso? Dios es un Dios soberano. Y puede hacer con su creación. Salmo 24 era el que compartimos en la radio. Dice que de Él es la tierra y todo lo que está sobre ella. Fíjate, ¿qué nos dice Dios? Hiram, fíjate. Fíjate. En que Dios es bondadoso, pero también es severo. Y hoy solamente queremos ver la bondad de Dios. Y dice, no, pues que Dios no castiga. Y vamos a ver, no recuerdo ahorita la de este que dice que Pablo en el tiempo de la gracia dice, Dios castiga. Dios castiga. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Fíjate, pero todo lo que pase, aún por ese castigo, va a ser para mi bien. Todo, hay una enseñanza para mi vida. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. ¿Con quién es severo? ¿Con los que están afuera? No, solo con los que escuchamos la palabra, pero no obedecemos.
Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo. Sí, sigues confiando en su bondad. En cambio, si tú dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Ay, qué bonito mensaje el domingo en la mañana, ¿verdad? No, es que el ser parte del pueblo de Dios es un privilegio para nosotros. Nosotros no habíamos sido destinados, o sea, Jesús vino por el pueblo israelita. Y Dios les cierra la mente, el entendimiento, para que no creían en el Mesías, para poder entrar nosotros y ser injertados en el olivo original. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre, de mala calidad, dice otra versión. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. La misericordia de Dios es para todos. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Siempre tener en mente que yo no merecía esto, que soy salva por gracia, pero yo no lo merecía. Nada de lo que yo hice, yo no decidí ser salva. Hay seres humanos que Dios escogió para el día de castigo. Y Él es el alfarero. Él hace con lo que Él creó lo que le da la gana. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Cuando Dios diga, ya entraron los escogidos, los que yo destiné, dice, entonces quitará la dureza del corazón del pueblo israelita, ellos creerán en el Mesías y el tiempo vendrá, el que todos estamos esperando. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la nueva noticia. A Jesús lo llaman el perro. Lo llaman perro por inmundo, según ellos, porque creen que es un falso maestro, o que fue un maestro, pero estaba tomando la posición de Dios. Eran celosísimos de la Escritura. Y Juan dice, Él es Dios. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dile a tu vecino, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Dile a tu vecino, lo que quieras hacer, puedes hacerlo. Yo tengo libre albedrío, sino que un domingo decir, ¿sabes qué? No vengo, me vale un cacahuate, yo puedo hacerlo, pero no me conviene, porque todo me es permitido, pero no todo me conviene. Es irrevocable el llamado de cada uno de nosotros, irrevocable. Podemos salirnos como Jonás y no querer cumplir con nuestra responsabilidad. Pero así como Jonás, vamos a terminar donde Dios dijo que terminaríamos. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos. ¿Quién los encarceló? ¿Te das cuenta de la soberanía de Dios? Vea que Él hace como le da su gana.
Él hace como le da su gana. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Queremos que lo sabemos todo. Señor, y después nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué me está pasando esto? Mira, yo no puedo entender. Pablo lo dice, el apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y dice, es imposible. ¿Qué es imposible? No hay posibilidad alguna. Podemos conocer parte de los pensamientos de Dios, pero hay decisiones que Dios toma en nuestra vida que no la podemos entender. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y tu camino ya fue trazado. Sé yo dónde, antes de morir, hasta dónde me va a llevar, yo no lo sé. Yo no puedo decir yo sé lo que me espera en la Nueva Jerusalén. O sea, sé que me espera la Nueva Jerusalén. Sé que me espera la vida eterna si me mantengo firme. Pero en este mundo yo no sé por lo que voy a pasar. Yo no lo sé. Porque yo no conozco sus decisiones. Sé que tengo un llamado y sé que mi llamado es predicar su palabra, enseñar su palabra, pero yo no sé hasta dónde Dios me va a llevar. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Ay, Señor, mira, es que yo creo que es mejor así. Ay, no, así mejor, mira, Señor. ¿Qué te parece? No me agrada la idea como tú vas trazando mi camino. ¿Qué te parece? Yo quiero esto para mi vida. ¿Y sabes qué? Nadie lo puede aconsejar porque Él ya lo trazó. Somos la creación. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Le dijo a Job. Tú estabas ahí cuando yo puse los firmamentos en la tierra. Y Job se quedó, y eso que Job, oye, no era cualquier cosa lo que Job pasó, pero aún así Dios se puso cara a cara con él y oye, vamos a ver, lo retó y le dice, a ver, contéstame, le dice a Job, porque el orgullo a veces nos hace caer en eso, creer que lo sabemos todo, y no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolverse? Oh, Señor, mira, yo hice esto por ti, yo di esto, has dado tanto que Él tenga que devolvértelo. Bueno, la palabra dice que no. Estamos confiando en que es un Dios de bondad y su palabra dice, da y se te dará, porque Él me está mostrando su carácter de que Él es un Dios dadivoso. Pero yo no me puedo parar de frente a Él y decirle esto. Señor, devuélveme lo que yo te di. Dice, mi hijita, me sales muy cortita. Si ponemos una balanza lo que Él nos ha dado, con lo que nosotros le hemos dado, pues necesitaremos que nos enfrentara como enfrentó a Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto? ¿Quién le ha entregado tanto para que Él tenga? O sea, eso como que nos baja un poquito el orgullo y tener cuidado con los labios soberbios. Cuidado con los labios soberbios. Nosotros somos la creación. Todo lo que Dios hace, híjola, hay cosas que Dios nos muestra por misericordia. Pero hay cosas que no nos va a mostrar, van a llegar a nuestra vida, entonces nosotros vamos a estar quejándonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Acaso Dios no creó al malvado para el día del castigo? ¿Acaso Judas no fue creado para ese día? ¿Qué le puede exigir la vasija al alfarero? ¿Qué? Hace unas lujosas y otras corrientes. Unos para usos grandes, maravillosos,
otro para otro tipo de usos, otro dice la palabra para depósitos de basura, óyeme, porque así es Dios. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dice que la soberanía reposa sobre los hombros de Jesús. La soberanía. Él es soberano. Entonces, estamos hablando del orgullo. Y el orgullo es un maestro que te capacita para hablar de una manera y para actuar de una manera. Y vemos que el orgullo se manifiesta ¿dónde? En el área familiar, en el área ministerial también y en el área laboral. En el área laboral, este espíritu pone un parámetro y dice, ¿sabes qué? A mí se me tiene que hablar de cierta manera, conmigo tienes que conducirte de cierta manera, pero para hablar el orgullo es un espíritu sin parámetros. En el área familiar ocurre lo mismo. El orgullo nos lleva a abusar de la autoridad que Dios nos ha dado. Como padres, como jefes, o en el área ministerial también. En mi ministerio que Dios me ha dado a mí. El orgullo te capacita para hablar de una manera y pone parámetros, por ejemplo, como padres. Nosotros podemos enojarnos como papás, pero los hijos a veces no se pueden enojar. ¿No les ha pasado eso? Como que cuando un niño hace un berrinche, nosotros como que sentimos como un fuego dentro de nosotros, que sentimos que nuestros hijos no se pueden equivocar. Pero nosotros sí podemos enojarnos. Y nosotros sí podemos subir ese nivel de voz, ese tono de voz, pero los demás no pueden subirlo. No estoy diciendo que es lo correcto que lo suban. Los hijos a los padres. Pero que Dios me ayude a mí primeramente a que esto no se siga repitiendo en mi familia. A que yo sí puedo andar hormónica, pero óyeme, la adolescente que tengo en casa no puede andar hormónica. Digamos así, que es natural que la mujer en ciertos días como que, ¿no? Ande más sensible, porque las hormonas eso hacen. Pero nosotros sí podemos. Ellos no pueden. ¿Por qué? Porque yo soy la mamá y yo soy la autoridad. Yo sí puedo hablar ciertas palabras, pero tú no puedes hablar ciertas palabras. Donde nuestros hijos son nuestros imitadores. Entonces, en el área laboral es lo mismo. Yo soy el jefe y tú te tienes que someter acá y tú tienes que, en efecto, el jefe manda. Pero hay jefes con mucho orgullo en su corazón. Y creen que los que están bajo su autoridad no son seres humanos y que no se pueden equivocar. Y ese es el orgullo, en el área ministerial también. El orgullo llega, ¿y por qué me hablan si yo soy la maestra? ¿Por qué me hablan así? A mí no me tienen que hablar así. Y a veces no lo decimos con nuestra palabra, pero cuando se nos confronta, adentro nosotros sabemos que hay orgullo. O sea, que tú sí puedes hablar un nivel de voz, pero a ti no se te puede hablar ese nivel de voz. Tú sí puedes dar una orden, pero a ti no se te puede dar una orden, porque es donde nuestro corazón es probado. Entonces, el orgullo es un maestro. Mírate que Jezabel, cuando aquel hombre iba a conseguir la viña, quería conseguir la viña de Nabot, Nabot le dice no. Llega ese hombre con el ánimo por los suelos, enojado, se acuesta, volteó a la pared ignorando y le dice, Jezabel, ¿qué te pasa? Y este hombre dice, no, mira que Nabot, que no me quiso, le quise canjear la viña por otra mejor, o etcétera, etcétera, y no. Y ella le dice, fíjate lo que es el orgullo, ¿acaso no eres tú rey de Israel? No importa que Dios nos haya dado autoridad,
pero tenemos que ejercerla como debe de ser. El varón muchas veces abusa de su autoridad en el hogar y dice, a mí no me tienes que hablar así, donde él habló primero. Y estamos de acuerdo que la mujer tiene que sujetarse al hombre. Pero ¿cómo ejerce el varón su autoridad en el hogar? ¿Cómo ejerce el líder su autoridad en el ministerio? ¿Cómo ejerce el jefe su autoridad en el área laboral? ¿Cómo está nuestro corazón? Hay ese maestro que nos está disciplinando, porque también el enemigo disciplina, también nos enseña. Nosotros hemos crecido muchos años con esos maestros. Y ese maestro del orgullo lo que hace que tiene varias ramas, digámosle así. Una de ellas es la ira. Dame Proverbios 13:10, por favor. El soberbio o el orgulloso. Y ya creo que es como la cuarta vez que traigo un mensaje del orgullo. Pero siempre vamos a estar batallando con él, ¿eh? $13.10. El orgullo lleva a conflictos. O sea, cuando en el hogar hay gritos, hay contiendas, hay dime que te diré, y te digo donde más te duele, para que te duela más, es porque este veneno, este enemigo silencioso, está dentro. Y es que tú te tienes que comportar así, 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 ya sea la mujer o el varón, pero no vemos nuestra posición. ¿Por qué? Porque el orgullo ve a través de los lentes de la perfección. El orgullo quiere ver a todos perfectos, pero es como los ojos. Los ojos ven de aquí para allá, pero de aquí para adentro no ven. Y así es el orgullo. El orgullo lleva conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Entonces entendemos que cada vez que haya un agarrón, un forcejeo de palabras, es porque este amigo está ahí. Es el invitado de casa. Entonces, donde está el orgullo va a haber conflictos, va a haber murmuración, va a haber burla, la gente que es burlona, que se burla de todo, que se ríe de todo, que no tiene misericordia. Hay juicio, eres esto, eres lo otro, eres así, eres asá, adjetivos calificativos. Ahí aparece el orgullo, porque el orgullo es la raíz del pecado. Donde hay venganza, donde hay deshonra, donde hay falta de perdón, donde hay rencor, donde hay frustración. Cada vez que nosotros nos frustramos, ya sea por el tiempo, porque pasó algo, ahí está el orgullo. Hay acusación, hay jactancia. Yo, el yo, por mí, yo. El desprecio, cada vez que tú sientas desprecio por alguien es porque está el orgullo. Entonces, orgullo significa, es una estimación o valoración excesiva de mi propia persona o de mis logros, que desestima o desvalora a los demás. O sea, ves a los demás como que no ven cómo estoy yo, la posición que yo tengo. Ya sea espiritual, ya sea laboral, ya sea familiar, de cualquier tipo. Yo soy el sacerdote. O muchas veces nosotros las mamás también con nuestros hijos. Yo soy la autoridad aquí. Yo soy. Sí, tú eres, pero pues una bruta, ¿no? O sea, me lo aplico yo. No, sí. Y Dios, estaría bueno que Dios nos dijera, ¿y tú quién eres? Muchas veces también el sentir el respaldo de Dios en nuestra vida de una manera maravillosa puede producir en nosotros orgullo. El creer que Dios lo va a hacer todo. Y Él está capacitado para hacer
mucho más de lo que nosotros creemos o podemos imaginar. Pero vemos a un rey. Dame segundo libro de Crónicas, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Esto es en el área ministerial, ¿verdad? Los israelitas quisieron rey. Y Dios dijo, ok, rey. No quisieron que Dios fuera su rey. Ok, van a tener rey, pero nosotros tenemos que someter a todo lo que el rey pida. Sus hijas, oye, cocinarán. Sus hijos serán mandados al ejército. Pero quieren un rey, van a tener un rey. Y vemos que siempre Dios, los ojos de Dios están sobre los reyes. Porque los ojos de Dios siempre van a estar en aquellos a los cuales Él le delegó autoridad. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Cuando yo quiero seguir mis propios pasos sin la dirección de Dios, yo no voy a tener éxito. Pero cuando yo busco la dirección del Señor, Dios me da éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Guerra que él tenía, guerra que Dios le daba la victoria, como los hijos de Dios. Guerra que nosotros tengamos con la dirección de Dios, con la búsqueda de Dios, va a ser victoria que nosotros vamos a tener. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Dios le dio éxito también en esa área de los deseos de su corazón. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listo para marchar a la batalla unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres. Estos, todos soldados selectos, estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Tenía un ejército que cualquier enemigo que viniera contra él iba a ser derrotado. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de mallas, arcos, piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Dale para abajo. No, para el otro lado.
Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio, ¿qué? Maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. ¿Por qué te estoy leyendo todo esto que casi te duermes? A ver si lo estudias en tu casa. Sí, cuando salimos como que, ¿de qué se trató? Es porque tienes que estudiar en tu casa. Revelación. Yo quiero que veas la mano de Dios sobre ese rey. Le cumplió los deseos de su corazón, tenía un ejército, peleaba contra cualquier enemigo y lo derrotaba. La mano de Dios maravillosa sobre su vida. Llegó a ser muy poderoso, ahí me quedé, ¿verdad? Detrás del pecado que viene. Pero cuando llegó, cuando llegó a ser poderoso, ¿qué pasó? Usías también se volvió orgulloso. Oye, porque alguien que tiene siempre la mano de Dios a su favor, llega un momento en que dice, no, pues en esta también Dios me ayuda. O sea que el ser la rama injertada, yo tengo que tener siempre muy consciente que yo no lo merecía y que como Dios me injertó, también me puede cortar. Esa es la verdad. Lo dice su palabra. Pero cuando llegó a ser muy poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Porque dice que ve el orgullo y atrasito viene la caída. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. A veces creemos que todo lo podemos hacer. Y yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Pero yo te pregunto, ¿tú conoces tu llamado? ¿Sabes para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste escogido? ¿Para qué fuiste injertado? Porque a veces queremos hacer cosas que pueden ir fuera de nuestro llamado. Y es ahí donde viene la derrota. Mientras yo camine en ese camino que Dios trazó para mi vida, Dios me asegura el éxito. No importa lo que pueda pasar, no todo va a ser color de rosa. A Abraham, Dios le dio una herencia, no solamente espiritual, se la dio literal, física, monetaria, en todas las áreas, su descendencia, le dio tierra. Pero qué curioso que la historia del apóstol Pablo no fue la misma. Ni los que fueron partidos con sierra por la mitad, ni Esteban. Dios tiene trazado mi camino. Dios tiene trazado tu camino. Y tenemos que seguir confiando en que Él ha tomado la mejor decisión para mi futuro. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron, ¿no es a usted, Usías, a quien le corresponde quemar incienso al Señor? Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Usías tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso. Se puso furioso porque eso es lo que hace el orgullo. Cada vez que nosotros tengamos un ataque de furia, o aquí nomás yo, nadie se enoja. No, todos nos enojamos, hombre. Todos nos enojamos, desde el más pequeñito que anda aquí hasta el más bendecido en años, ¿verdad? Recordemos que es por el orgullo. Porque a mí nadie me puede hablar así, porque yo
a mí se me tiene que tratar de cierta manera. Entonces, por eso vienen los arrebatos de furia. Y mientras expresaba su rabia, sí, porque la rabia se expresa. ¿Cómo se expresa la rabia? Furiosamente, pero a través de palabras hirientes. Y te voy a dar donde más te duela. Y a veces queremos usar la Biblia para cuchillar a los demás. Sobre todo lo usamos para acusar. Y el diablo es el acusador, no nosotros. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes, ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó a cargo del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Ezequías fue el otro rey orgulloso. Hay personas que ya cuando ven la mano de Dios, entra el orgullo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Nunca olvidar que somos olivos silvestres. Eso siempre que se quede en nuestro ser. No es para desvalorizarnos a nosotros mismos, sino porque lo dice la Escritura. El orgullo se cree que lo sabe todo y su opinión es la única importante. ¿Cuántos no hemos pasado por ahí? El orgullo siempre te va a conducir a abusar de la autoridad que Dios ha puesto en ti. Te enseña cómo hablar, cómo actuar y también establece un parámetro de cómo se te debe hablar a ti o cómo se le debe hablar al orgullo, o sea, a la persona en la cual reposa el orgullo. Una de las instrucciones que Dios nos da, y yo puedo ver que el orgullo se extiende a los dos límites. Uno es que habla demasiado, quiere darse a conocer, quiere darse a entender, quiere imponer su autoridad, creando un círculo alrededor de él para que nadie lo toque, nadie le puede hacer nada, nadie le puede hablar así. Pero también vemos el otro extremo del orgullo, cuando el orgullo decide no hablar y no arreglar. Todos vamos a tener problemas en esta vida y la comunicación es importante. Por eso dice que no nos acostemos como. No dejemos que el sol se oponga sobre nuestro enojo, porque le daremos cabida al enemigo. Y el orgullo te hace no querer tocar el tema, estar callándote esa situación que tú sabes que tienes que hablar, que tú sabes que tú tienes que exponer, pero el orgullo te hace que lo mantengas en secreto y dejas que el sol se oponga sobre el enojo. Entonces el enemigo entra y después, por eso no nos las acabamos. El orgullo te impulsa a abrazar tus errores y quedarte callado. ¿Cuántos no hemos experimentado eso? ¿Cuántas veces te has quedado callado o callada por orgullo? ¿Cuántas veces no has pedido perdón por el orgullo? ¿Cuántas veces tu mujer o tu esposo se ha dormido con palabras hirientes sobre él, sobre ella, y por orgullo has dejado que eso pase? Y al otro día el resentimiento en la persona ya brotó. Porque eso es lo que... el orgullo es el enemigo número 1 de la unidad. El orgullo es enemigo en potencia de la unidad. El orgullo me limita a mirar mis errores o debilidades, desaciertos y engrandece los errores ajenos. Eso es porque yo lo he mirado en mi vida, ¿eh? Esos son pensamientos porque yo me examino a mí mismo y digo, wow. Claro, lo que pasa en mi vida tengo que sacar una enseñanza. El orgullo me convierte siempre en víctima.
¿Y por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Y por qué? El humilde reconoce su error y lo enfrenta. Es la pregunta exclusiva, ¿verdad? ¿El orgullo se autocompadece en sus errores? O tal vez ni logra ver, pero es severo en los errores de los demás. El orgullo es severo en los errores de los demás. El orgullo rompe la comunicación. Un orgulloso siempre vivirá en desacuerdo. Si a ti te dicen, a ti nadie te entiende, es porque hay orgullo en tu vida. Un orgulloso es un depósito de enojo y frustración. ¿Por qué? Porque quiere perfección. El orgulloso siempre está queriendo mirar perfección a su alrededor. Y el primero imperfecto, pues es él, porque es depósito de basura. El orgulloso exige lo mejor para él, pero da conforme a su calificación. ¿Sí o no? A mí se me tiene que tratar así, pero yo te doy conforme a cómo tú te portas. Pero a mí se me tiene que dar así. Exige lo mejor para él, pero da o da conforme a su calificación. El orgulloso es burlesco. ¿Hay alguien burlesco aquí? Dame Salmo 123:4, por favor. Si tú eres burlesco, ahí te va una perla. Es de que todo... Y ves que alguien se cae y estás... Y ves que a alguien se le rompe el pantalón y ahí estás... Todo es burla, oye. Ves a un niño con defectos y ahí estás... No, sí. Hay de todo en la viña del Señor. El burlón. A ver, ¿qué dije? Salmo 123:4. Hemos recibido demasiados insultos y golpes de esa gente que nos desprecia. Dame, ¿qué versión es esa? No es esa. No recuerdo en qué versión es. Ok. Sí conocen ese tipo de gente que por todo se está riendo. Y no por simpático, ¿eh? O sea, no hay misericordia en el corazón. Alguien comete un error y se está burlando del error que cometió. Habla papá, ¿no? Ya estoy viendo las risas para acá. Ya estamos más que hartos. Mira, porque ¿quién no se harta de un burlón? Ya estamos más que hartos de las burlas, de los orgullosos y del desprecio de los arrogantes. Dos cosas que hace el orgulloso. Desprecia y se burla. Dame el burlón, mira, me quedé con el burlón, ¿es visto? El orgulloso acusa, Salmo 31:18. Cuando tú acusas o tú o yo acusamos, es porque nos creemos superior a esa persona. Entonces es orgullo. Silencia sus labios mentirosos, esos labios orgullosos y arrogantes que acusan al justo. El orgulloso se jacta. Dame 75:4, en el Salmo 75:4, por favor. Al orgulloso le advertí, deja de jactarte. ¿Quién se jacta? Pues el orgulloso, ¿verdad? Salmo 119:51.
119:51. Los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Los orgullosos suelen despreciar. Cuando el orgullo entra, dame Proverbios 21:24. Se me olvidó esa cita. Proverbios 21:24. A ver si 21:24. Los burlones que son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Cuando el orgullo entra, también entra el olvido hacia las aptitudes o a las cualidades de los que nos rodean. Dame Deuteronomio 8:14 en la Nueva Traducción Viviente. Y aún de Dios. ¿Qué te dije? Deuteronomio 8:14. Estamos aprendiendo. Ya estás identificando si ese enemigo está en tu área. Me estoy enseñando a mí misma. Tenemos que ver si este enemigo está en nuestra vida y sacarlo. Tengo que conocerlo para poder pelear contra él. ¿Cómo sé? Pues hay burla, hay que otra cosa, ira, hay juicio, hay murmuración, todo eso. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a sus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. La desconexión con la Escritura produce orgullo y me hace actuar como si yo fuera superior. Dame Deuteronomio 17:20. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe, está hablándole al rey, como si fuera superior al resto de sus compatriotas. ¿Acaso el rey, así de verdad, no era superior a los demás en cuanto a poder me refiero? Claro, pero está hablando de una condición del corazón. Tú puedes tener mucha autoridad, pero no eres superior. Y la lectura diaria me impide que me vuelva orgullosa y actúe como si fuera superior al resto de mis compañeros, ¿verdad? Y también impedirá que se aparten de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel.
¿Cuál es la clave para el orgullo? La lectura diaria. ¿Sabe que estamos viviendo los últimos tiempos? Y hay mucha falsa doctrina. Mucha. Más de la que tú te imaginas. Y solamente el inmiscuirme en la palabra de Dios me va a mantener firme. Porque podemos oír palabras con matices de veracidad. Pero solamente si tú te inmiscuyes y haces de la palabra tu mayor tesoro, no te vas a desviar. Te podrán decir, pero tú sabes lo que está escrito. Entonces tenemos, para no desviarnos, la clave es la escritura. No es nada más, es la escritura. Aprendimos algo en esta mañana. Identificaste si este es uno de tus enemigos. Ese es un enemigo en potencia, el más peligroso. Puedes vencer muchos otros, pero este es difícil, es el más difícil, porque es el que automáticamente te aleja de Dios. Vamos a darle al Señor lo que al Señor le corresponde. Si Dios te bendijo esta semana, dale al Señor lo que es de Él. Porque es una parte de respetar al Señor también. Es una de las maneras de honrarlo. Dice su palabra, decía el salmista, yo no he visto ningún hijo del justo que mendigue pan. Y esa es la promesa para nosotros, amén. Que siempre Él va a suplir nuestras necesidades si le obedecemos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Te damos la gloria y la honra solo a ti, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos corriges, tú nos disciplinas, tú nos instruyes, Padre, porque tú nos has llamado a vivir en libertad, Señor. Dice que tu palabra nos hace libres, Señor. Tu palabra es el espejo, Padre, donde nosotros podemos mirar, Señor, lo que hay en nuestro interior, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela y nos confirma, Señor, y nos convence de pecado, Padre. Gracias por tu pueblo que vino esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas, Padre, que hay áreas, Señor, en nuestra vida que tú quieres trabajar aún, Padre. Que cada día tú nos vas perfeccionando conforme a tu Hijo, Padre. Porque el regreso está pronto, Padre. El regreso de tu Hijo amado está pronto a la puerta, Señor. Y nosotros tenemos que estar limpios, Padre. Limpios, amándote, Señor, obedeciéndote, Señor. Dándote, Señor, lo que a ti te corresponde también como parte de la honra que tú te mereces, Señor. Gracias te doy en este día, Señor, por tu pueblo, mi Dios,
porque es un pueblo que obedece, Señor. Un pueblo que ha venido a depositar su diezmo, su ofrenda, su semilla, Padre. Sabemos, Señor, Dios de los cielos, que tú, mi Dios, reprenderás al devorador por cada uno de mis hermanos, Padre, porque ellos han depositado, Señor, su esfuerzo en este alfolí, Padre, como lo ordena tu palabra. Gracias, Padre, porque tú abrirás las ventanas de los cielos, Padre, y derramarás bendición, Señor, hasta que sobreabunde. Padre, en su mesa no faltará comida, Señor. Ellos tendrán en abundancia, Padre, porque es tu palabra, mi Dios. Gracias te damos, Señor, también por la ofrenda. Sabemos que tú la recibirás con agrado, mi Dios, como la ofrenda que recibiste de Abel, Padre. Y tú multiplicarás, Señor, lo que ellos han depositado en el cofre. Señor, la semilla dará una gran cosecha, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así le damos el lugar a quien corresponde. Dios les bendiga, hermanos. Sabemos que su promesa es volver por nosotros. Vamos a decirle, Él volverá. Como el relámpago que sale del oriente y va a los occidente, así será. Vamos a decirle en mi nombre. En mi nombre, maravillas harás, en mi nombre, enfermos sanarás.
les bendiga, hermanos, así leamos en tiempo que corresponde. Puede tomar su lugar, por favor. Qué bendición la palabra el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Y pues ni por dónde hacernos, ¿verdad? Nada más nos queda recibirla con un corazón dispuesto y ponerla por obra. ¿No hay anuncios esta mañana? Isaías 12:3. ¿Me puedes poner Isaías 12:3, por favor? Amén. Sí, maestra Claudia dice que en 5 minutos comienza el primer servicio en Tulsa, Oklahoma. ¿11:05? 12:3. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Es lo que dice la palabra. Vamos a ver. El versículo 3. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de salvación. ¿Verdad? Sabemos que hoy comienza una jornada, se puede decir nueva, para el ministerio, nada más que es en otro lugar. Es una extensión del ministerio. El día de hoy comienzan el caminar, ¿verdad? Nuestros futuros hermanos en Cristo que van a ser salvados en esta nueva obra. Nada más queda a nosotros interceder por ellos, ¿verdad? Estar siempre al pendiente, apoyar. Sabemos que nuestro apóstol está allá junto con Pastor Jonathan y nuestro hermano Cristian. Ellos son los que pues tienen el privilegio de empezar la obra el día de hoy. Tenemos que estar apoyándolos en nuestras oraciones, estar atentos y pues prácticamente estar con ellos, ¿verdad? Y pues no sé qué es lo que sigue, si vamos a algún anuncio, algo más, o el próximo martes es la conferencia para mujeres a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? Recuerden de traer a una amiga con ustedes para que también sea bendecida por medio de la hermosa palabra que se está dando. Ya ven que hay resultados cuando se tiene la voluntad, ¿verdad? Y de esa manera, pues, le vamos a pedir a nuestro pastor Santos si nos puede despedir en oración, por favor. Aleluya. Aprendimos esta mañana, hermano. En la tarde a las 5. Aquí nos esperamos porque el Espíritu Santo aquí está listo para que usted lo alabe, para que yo le alabemos con todo nuestro ser. Incline su rostro. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios eterno, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por esa palabra. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que tenemos con qué trabajar, con qué ver, Señor, con qué tenemos que pelear. Gracias, Señor, por esa palabra maravillosa. Siga bendiciendo, Señor, a tu vaso. Siga usándolo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido estar en tu casa esta mañana. Padre bendito, te pido que nos lleves con paz y con bendición hasta nuestros hogares. Así también, Padre, estaremos aquí a las 5 de la tarde para darte siempre la alabanza, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice...
Aleluya.